Bueno, pues muy buenas tardes a todos, estimados amigos. Los centros culturales del Banco de la República de la ciudad de Neiva y Florencia, en alianza con la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La Vorágine, la violencia que lo devora todo. Nuestro invitado especial es el escritor, investigador y docente Juan Velasco Moreno. Bienvenido, maestro Juan. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto saludarlo. Le agradezco enormemente en nombre de las instituciones también el que nos esté acompañando, el que esté compartiendo o el que vaya a compartir con nosotros este trabajo tan maravilloso que usted ha hecho y que lo vamos a presentar después de manera virtual a a todas las personas que en ese momento se encuentran conectadas, que de manera presencial también están aquí en el Centro Cultural del Banco de la República eh, disfrutando de esta conexión y que seguramente le van a sacar el mayor de los provechos a su conferencia. Entonces, maestro, muchísimas gracias. De verdad que es un honor para nosotros muy grande poderlo tener en el marco del Seminario Internacional sobre la Vorágine, con motivo precisamente de sus 100 años de publicación y pues obviamente este es un reconocimiento grandísimo que las tres instituciones le hacemos, o que las dos instituciones le hacemos al gran maestro José Eustacio Rivera, oriundo del departamento del Huila, al sur de Colombia, para las personas que se encuentran conectadas y que son de otros países. Es una invitación maravillosa y es un honor estar con todos ustedes. Um, Les mando un fuerte saludo desde aquí y para mí el pueblo colombiano es un pueblo hermano, así que es una conexión maravillosa que me anima a seguir y que espero que le haga justicia a tan importante escritor, en mi opinión, uno de los grandes escritores del siglo XX, y La Vorágine, sin duda, una de las grandes novelas del siglo XX. Um, Cuando Manuel me invitó a hacer una reflexión sobre La Vorágine, lo que pensé es más que escribir un ensayo crítico, literario y teórico, lo que me apetecía era releer La Vorágine con ojos de poeta, de escritor contemporáneo y ver qué es lo que me podía encontrar ahí. Por lo tanto, les voy a leer algunos fragmentos de mi ensayo, pero más que nada lo que yo quería hacer es una reflexión sobre por qué esta novela, 100 años más tarde, es tan brutalmente contemporánea e importante para todos nosotros, críticos y escritores incluidos. Ah, Mi reflexión tiene tres partes. La primera voy a hablar brevemente sobre los agrupamientos literarios, por qué los críticos hacemos eso a veces y por qué a veces eso puede más despistar que otra cosa. Luego haré una pequeña reflexión sobre lo que yo describo en mi ensayo como la estética apofática de la novela. Eh, en la teología hay un elemento de la teología que habla de la búsqueda de la verdad a través de lo negativo. Y a mí me parece que esta novela tiene una estética apofática, la búsqueda de la verdad a través de lo negativo, que me atrae profundamente. Y finalmente quisiera tocar sobre un sentimiento que me parecía muchísimo según leía la novela, y es un sentimiento que me parece también muy contemporáneo y profundamente uh, relevante a lo que estamos pasando hoy, que es el sentimiento del horror que aparece tanto en la novela y que a mí me parece que es un horror peculiar y que Rivera investiga ese horror para hacernos despertar. Entonces tocaré un poquito ese tema. Voy a empezar con la historia de los agrupamientos literarios. Um, Como ya saben ustedes, cuando creamos una historia de la literatura universal, generalmente juzgamos una novela o un poema
por su posicionamiento en esa larga lista de obras a las que se van sumando nuestra retahíla de gustos y disgustos, lo que nos apetece, lo que no nos apetece. El agrupamiento de una obra con otras, basándose en periodos históricos, es una práctica que da mucha tranquilidad a los críticos, pero en algunos casos puede producir más ofuscamiento que claridad en los lectores. Y a mí me parece que La Vorágine, que se publicó en 1924, es un ejemplo de esa práctica nefasta que se observa incluso en la reciente traducción al inglés de John Charles Chastain, The Vortex. Se publicó en el 2018 y en su introducción lo que hace para intentar ayudar al lector anglosajón es la agrupa con otras novelas de carácter costumbrista y entre ellas Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Como ya señalé antes, yo creo que esa comparación puede ofuscar la lectura de una obra, ya que para otro tipo de lectores la estructura y el planteamiento de la vorágine pueden ser brutalmente contemporáneos. Y para mí eso es lo más importante de esta charla, de esta discusión que estamos teniendo entre todos. Por lo tanto, en tanto que difiero profundamente de ese tipo de agrupaciones históricas que tienden a la uniformización de las obras, yo preferiría acercarme a la novela de Rivera apelando a otra forma de discernimiento. Por ejemplo, ¿es posible juzgar la grandeza de un autor por lo que pudo evadir de las ideas de su tiempo? ¿O es posible juzgar la modernidad de una novela por lo que no es? Por ejemplo, La Vorágine de Rivera, en mi opinión, no cayó en la trampa en la que cayó Doña Bárbara, que era promotora de la dualidad en la que se sustenta mucha de la ficción de este periodo. Como ya saben ustedes, la lucha entre la civilización y la barbarie. En la novela de Gallegos se impone el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Y lo que es peor, esta última la representa una mujer, Doña Bárbara, que curiosamente llega al desierto procedente de la misteriosa selva. En mi opinión, mientras que ambas novelas investigan el papel de la naturaleza en la experiencia vital latinoamericana, en Doña Bárbara aquella se convierte en un símbolo del enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. Y toda la escritura de Gallegos, toda la novela se justifica por esa tesis asombrosamente desesperada. La vorágine, felizmente, es todavía relevante gracias a que pudo esquivar esa moda literaria. Para mí, esa atrevida afirmación apunta quizás hacia lo que pienso que es el gran mérito de Rivera, la de ser un narrador sin una proposición sociológica, la de ser capaz de crear un estilo que no se dejó seducir por las ideologías modernizadoras de las élites intelectuales de la época. Así, el primer elemento positivo de la vorágine es que el antagonismo entre el pensamiento civilizado y las fuerzas de la barbarie se disuelven. Todo se hace incoherente y extraño para mostrar las líneas más ambiguas de ambos conceptos. Al diluir y transformar esa tesis, Rivera entonces es capaz de explorar los límites de lo humano y adentrarse más allá, en las zonas más sombrías de nuestros actos y de nuestra conciencia. Por lo tanto, la historia de Arturo Cova me parece original, en tanto que en su viaje al corazón de las tinieblas, la narrativa destruye el concepto de hombre civilizado. Rivera no se propone tanto redimirle como, por el contrario, a través de él y otros personajes, explorar los elementos más complejos de su proceso mental que le lleva a la violencia y a la muerte. En las primeras líneas de La Vorágine, el personaje principal, Arturo Cova,
confiesa que, y cito, jugué mi corazón al azar, me lo ganó la violencia. Fin de cita. El viejo Silva, en la tercera parte de la novela, también confirma el importante papel que cobra la violencia y cómo, y cito, por este proceso, oh selva, hemos pasado todos los que caemos en tu vorágine. Fin de cita. Para mí, lo que predomina es la exposición de una violencia que es sorprendente por todo lo que niega, por todo lo que niega. Es inclasificable porque todo lo que presenta como vital es sistemáticamente asesinado. Y es insólita esta violencia por una exposición cruda, directa y desesperanzadora de un sistema infernal que devora a los protagonistas de la novela. Por lo tanto, si la obra fue capaz de trascender las florituras del costumbrismo y el modernismo poético de la época, yo creo que fue precisamente por esa violencia desaforada y brutal que es capaz de presentarnos a los lectores de hoy, a los lectores del siglo XXI. Me atrae mucho que a veces esta narrativa es incoherente y difícil, y es una forma de violencia que trasciende las ideologías y sus soluciones, y quizás lo que busca es nuestro despertar. Por lo tanto, en mi opinión, habría que preguntarse lo siguiente: ¿de qué manera se manifiesta la violencia como una especie de teología negativa? ¿Y de qué manera la violencia expone al lector a una forma peculiar del horror que trasciende todas las etiquetas? Voy a hablar un poco sobre la estética apofática, sobre esta especie de teología negativa. La estética apofática o la teología apofática tiene que ver con la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios a través de la negación. Y a mí me parece que la violencia que permea en toda la novela es una forma de teología negativa. El viaje al corazón de las tinieblas es negación, es la desaparición de todo rastro de humanidad, pero al mismo tiempo es la búsqueda de una verdad. Hay una sincera búsqueda en el viaje que hacemos como lectores. Y culmina quizás en el sentimiento de horror al que me refería antes. Y en ese final, que es uno de los finales más bellos de la literatura del siglo XX, cuando dice, ni rastro de ellos los devoró la selva. Quizás el viaje al que se expone al lector en esta especie de negación, de teología negativa, es de un peculiar horror. Rivera no supedita su escritura a ninguna esperanza, pero es también una incitación a despertar. Otras obras de su tiempo propondrán la tesis de un futuro moderno y civilizador como alternativas viables de futuro, pero Rivera nos revela en su narrativa otra manera de entender la historia. El progreso no es una marcha victoriosa hacia algo mejor, es solo una marcha contra los más débiles, contra los que no pueden defenderse. Y su función civilizadora no es sino parte de esa violencia cíclica que niega todo y se extiende en un tiempo sin fin que acabará devorando a todos sus protagonistas. A ese infierno de violencia al que alude Kova al comienzo de la novela, yo creo que ese infierno es también una devastadora crítica contra el proyecto civilizador como ideología de progreso. Es una condena contra los que creen que ese futuro de civilización y de destrucción, que ese futuro puede absolverles y devolverles la inocencia. Desde el principio, Rivera nos hace dudar de la heroicidad
de sus personajes y de su moral civilizadora. Y eso lo vemos principalmente en la crítica a Koba, que ya en la primera parte de la novela descarta el amor romántico como fuerza redentora. De hecho, la primera parte de la novela termina con Koba riéndose como si fuera un personaje sin redención y cercano a lo satánico. Dios me desamparaba y el amor huía. En medio de las llamas empecé a reír como Satanás. Si la primera parte de la novela niega el amor romántico, la segunda parte se concentra en cómo destruimos la vida misma. Consistente con la estética apofática de la novela, lo que vemos es la falta de un héroe legítimo capaz de enfrentarse a esas fuerzas ocultas y nos descubre la raíz misma de esta violencia. El consumo del caucho y la perpetuación del sistema de explotación que se genera alrededor del mismo están intrínsecamente conectados a la tarea civilizadora y a la muerte. En la introducción a otra reciente edición de La Vorágine del 2021, Sebastián Cárdenas expone que ciertamente la vorágine, la violencia, es el resultado, y cito, de un capitalismo cuyo producto más visible, aparte de la extracción de la materia prima, son los cadáveres y los cuerpos descuartizados. Fin de cita. El poder de destrucción de esa maquinaria infernal a la que sucumben tanto trabajadores como indígenas tiene como ejemplo máximo la masacre que sufrió la población andoque, que fue sometida a un exterminio sistemático por parte de la Casa Arana y su deportación a Iquitos, donde esta comunidad quedó reducida a unas pocas decenas de individuos. La tercera parte de la novela niega la belleza y al final nos deja solo el horror como el único sentimiento al que se aferran los personajes. Y cito de la novela: por primera vez en todo su horror se ensanchó ante mí la selva. ¿Cuál es aquí la poesía de los retiros? ¿Dónde están las mariposas que parecen flores traslúcidas? Los pájaros mágicos, el arroyo cantor. Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. Fin de cita. Desde luego esa cita es un aviso a los poetas, es un aviso bastante serio. La negación del amor, la vida y la belleza, o por lo menos el aspecto más costumbrista y romántico del periodo en el que vivió Rivera, esa negación de esos remilgos en los que a principios de siglo algunos poetas pasaban su vida, quizás son la columna vertebral de esta teología apofática por la que se rige la novela y que refuerza el horror como experiencia vital. Hay momentos, pero hay momentos de coraje. Y uno de los momentos más importantes para mí es el gesto de Silva, que con el trazo fútil de su escritura se resiste al horror y a la muerte. Este personaje escribe el nombre de su hijo a cuchillo en cada tronco de árbol de esa infinita selva. Y esa locura, ese escribir inútil, es un resquicio de resistencia a la que nos aferramos los lectores ante un horror tan inevitable como cierto. Y finalmente voy a tocar un poquito en cuál es este sentimiento de horror si la teología apofática nos lo niega todo y solo nos queda este sentimiento de horror. ¿Cuál es este horror peculiar que utiliza Rivera para hacernos despertar? En mi opinión, Rivera revela con su estilo devastador, por las descripciones de la violencia que genera la fiebre del caucho,
un error sistémico que cuestiona cualquier forma de futuro. Así, el peculiar infierno que describe la novela podría extrapolarse fácilmente a otras materias primas de nuestro tiempo, al petróleo o al tráfico de piedras preciosas, por ejemplo. Pero la conexión que establece la narrativa entre esa explotación y la voracidad de una modernidad desenfrenada nos señala a todos, y cito: no obstante, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Hay un valor magnífico en la epopeya de estos piratas que esclavizan a sus peones, explotan al indio y se debaten contra la selva. Fin de cita. La vorágine expone un sistema que se sustenta en un desenfrenado consumo. Señala a los que perpetúan la explotación y anticipa el fin de nuestra humanidad. En esta denuncia, ni Koba, ni Alicia, ni siquiera los lectores son inocentes. Con sus incoherencias y rupturas temporales, Rivera me recuerda la novela de Roberto Bolaños, 2666, que se publicó en el año 2004. Me parece que ambas novelas, una de principios del siglo XX y la otra de principios del siglo XXI, nos muestran ese momento de terrorífica lucidez, ese brutal despertar que se abre ante nosotros justo antes de reconocer que la violencia devoradora somos nosotros mismos y que el sistema no se detendrá, incluso cuando estemos contemplando el último paso hacia el abismo. Mientras que en la vorágine la jungla está estrechamente relacionada con la explotación del caucho, en 2666 el desierto actúa como referente de las maquiladoras que operan en la frontera entre Estados Unidos y México. En ambos casos son el gatillo de esa violencia cíclica que persiste en las zonas más sombrías de la explotación global. La recurrencia cíclica de la muerte y los referentes de ese brutal despertar aparecen representados tanto por el desierto como por la jungla. Pero el horror creado por esos elementos naturales se resuelve también en un anuncio del fin del tiempo. Tanto el desierto como la jungla se definen por lo que niegan, por un tiempo sin futuro en el que se devoran los cuerpos y todo desaparece en ellos. Así yo creo que habría que recordar que ciertas novelas son notables por lo que no nos prometen, por las tesis modernizadoras que evadieron en su tiempo y por las propuestas estéticas que negaron, anticipando así nuestras distopías del siglo XXI. Tanto las maquiladoras de la frontera con Estados Unidos como los explotadores de la goma de principios de siglo nos dibujan un futuro en la que los cuerpos son la única moneda válida en un capitalismo salvaje que nos devora a todos. En este dibujo feroz, los elementos telúricos de la novela engullen a los desaparecidos y su registro en un breve documento al final de la novela son la tenue memoria de una humanidad ya acabada. Finalmente, para terminar, diré que la novela es un texto aparte de todos los de su época, y hay tres aspectos que son dignos de resaltar. Es innovadora por sus parámetros de violencia que apuntan hacia la globalización. Es moderna porque es apofática en su negación del amor, la vida y la belleza en sus aspectos más románticos y absurdos del periodo modernista. Y finalmente nos produce una experiencia delirante porque ese horror tan peculiar es tan profundamente moderno en los lectores.
A estos ingredientes, además, hay que añadir que la novela es una denuncia de la explotación sistémica de la naturaleza, de los trabajadores y de los indígenas. Y todas estas características colocan a esta novela, en mi opinión, en el umbral de una de las grandes distopías del siglo XXI. Así, esta novela nos muestra una sociedad quizás condenada a la violencia, pero ciertamente la arquitectura infernal de esta violencia en la que se sustenta la mayoría de los personajes y los actos en la novela apuntan hacia algo más dañino que asoma al final de la misma y en el final de sus protagonistas. Quizás la fuerza devoradora que genera esa violencia cíclica es la única esencia de lo que somos y vivimos. Quizás este es nuestro futuro. Por lo tanto, gracias a escritores como Rivera, persisten aún en nuestra retina las vorágines de los últimos 100 años, esas masacres cotidianas a las que nos hemos resignado en nuestras rutinas de móvil, café y noticieros. Desgraciadamente, ya metidos en el nuevo siglo, estas ya no son sino parte de nuestra vergüenza colectiva, parte de la violencia sistémica a la que en nuestra desidia ya nos hemos acostumbrado. Y sin embargo, a veces la lectura de una novela nos puede devolver esa humanidad que alguna vez tuvimos. La escritura de Rivera aún conserva intacta ese despertar y ese inicial horror. Muchas gracias.